a todos y a todas. Una gran bendición, como decía Vicente, ya estamos a punto de finalizar, nos queda esta clase y una más. Y realmente ha sido todo un aprendizaje del Señor, tanto para nosotros que estamos en el caso como más organizando, pero también espero que para cada uno de ustedes también. Así que bueno, la clase de hoy va enfocada un poquito a la enseñanza de la Biblia en un contexto misional, ¿ya? Yo lo voy a hablar como en general y luego vamos a ir acotándolo en la segunda parte al trabajo con niños, ¿ya? Ahora lo vamos a hablar como en contexto misional general y luego vamos a acotarlo al contexto del trabajo misional ya más con niños. Bueno, todo lo que voy a estar conversando y comentando con ustedes surge de la experiencia que nosotros hemos tenido ya 10 años en la escuela comunitaria. Como comentaba Vicente, yo pude tener la bendición del Señor, que yo creo que fue un regalo, de poder estar desde el inicio de la escuela y todo lo que voy a compartirles parte desde ahí y también cursos, capacitaciones y también desde mi experiencia como profesora, como pedagoga. Entonces, para iniciar, quiero que vamos a hablar un poco sobre la traducción bíblica, ¿ya? Actualmente las misiones transculturales, la mayor parte de los misioneros, o una gran parte de ellos, está destinado a esto, a la traducción bíblica. La traducción bíblica es todo un desafío actualmente en las misiones transculturales porque implica mucho tiempo, pero además es algo que lo ven como muy necesario en el momento de la comunicación del Evangelio, ¿cierto? Quizás nosotros que tenemos la Biblia incluso en nuestros teléfonos muy cercana, se nos hace un poco lejano este tema de la traducción bíblica porque tenemos un millón de versiones en el español, pero hay muchos países, muchas tribus, lenguas, etnias que no tienen la Biblia traducida a su lengua. Entonces la traducción bíblica es todo un desafío. Y alguien que inició este tema de la traducción bíblica fue un William Carey, o William Carey también le dicen por ahí, el cual es el considerado como el padre de las misiones modernas, ¿ya? Él migró a India a poder servir ahí y decidió dedicarse a este tema de la traducción bíblica, donde pudo traducir la Biblia tanto al bengalí, al orilla, al marathi, al hindi, al asames y al sánscrito. Realmente es impresionante cómo un hombre que decidió disponer su tiempo para servir al Señor pudo realizar la traducción de la Biblia en tantos idiomas. Después de William Carey, otros misioneros fueron como embarcándose en esta idea de la traducción bíblica, viéndolo como realmente un llamado del Señor, y apareció nuestro amigo William Cameron, ¿ya? Otro William viajó desde Estados Unidos a Guatemala a una tribu indígena y él llegó blanco ahí, bien ordenadito, a predicar, pero de repente un nativo le hizo la siguiente pregunta. Si tu Dios es tan poderoso como tú dices, ¿por qué no habla mi idioma? Y esto, como decimos acá en Chile, lo mató. O sea, lo dejó ahí dando vuelta esta idea y desde ahí él decidió dedicarse a la traducción de la Biblia la lengua que utilizaban los nativos. ¿Qué hizo? Desarrolló un alfabeto, el del cachiquel, luego hizo la traducción de la Biblia a ese idioma y finalmente también alfabetizó a los nativos para que ellos pudieran leer la Biblia, ¿ya? Y actualmente la traducción bíblica sigue. Hay muchas tribus, etnias que aún no tienen la Biblia en su lengua nativa, entonces hay muchos misioneros que se dedican a esto. Y hay algunos puntos clave en el momento de la traducción bíblica en un contexto de misiones transculturales. ¿Qué son estos? ¿Ya? Conocer el idioma, obviamente, conocer y profundizar en la cultura, donde uno quiere realizar la traducción bíblica, y que la traducción no puede ser literal, ¿ya? Y aquí les voy a comentar un ejemplo. Se estaba haciendo una traducción de la Biblia para Filipinas, una isla en Filipinas, y hay este ejemplo de él que un hombre que viajó y dejó la viña, ¿cierto? Esta parábola. El tema que viajar en Filipinas significa contrabando, etcétera. Entonces había que ver qué otra palabra podrían utilizar y se decidió por remo, ¿ya? Porque para ellos remo es como irse de un lugar, desplazarse. Y ahí podemos ver cómo
sigue manteniendo este principio bíblico, pero se utiliza otra palabra, ¿ya? Entonces, acá, un resumen. Acá hay otra historia en una tribu en Brasil, en el Amazonas, cuando también estaban haciendo el proceso de traducción bíblica, le dijeron, el cordero inmolado, que nosotros sabemos que representa a Jesús y todo eso, pero en esa tribu no habían corderos, no sabían lo que era un cordero. Entonces decidieron hacer la traducción bíblica con este animalito que está aquí en la imagen, que en portugués se llama anta, pero sé que en algunos otros países también lo conocen como tapir. Incluso en Tuxtla, me acuerdo cuando fuimos al jardín botánico que nos llevó Mar, que está ahí, nosotros pudimos ver un animal de este, que tiene características muy similares al cordero, ¿ya? Entonces ahí podemos ver cómo la traducción bíblica muchas veces tiene este cambio de acuerdo a la cultura. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Ya lo van a ver, ¿ya? Recordemos que nuestro tema es la Biblia en un contexto misional. Entonces, para ello, les pregunto a ustedes para que respondan en el chat, ¿cómo enseñaba Jesús? ¿Qué utilizaba Jesús para enseñar? A ver quién lanza primero la respuesta en el chat. Aquí, atenta al chat. Parábolas, perfecto, muy bien, muy rápidos. Parábolas, ¿cierto? ¿Y qué son las parábolas? Es un relato breve, una narración de un cuento que tiene elementos de la vida cotidiana de las personas y que tiene como finalidad enseñar lecciones espirituales, ¿cierto? Entonces, en base a esto, a que Jesús enseñaba con parábolas, nosotros vamos a estar desarrollando 3 puntos. El primero es el tema de la sensibilidad cultural que tenemos que tener al momento de enseñar la Biblia en un contexto misional. ¿A qué me refiero con esto? Ahí tenemos a Jesús con unos lentes puestos, estos lentes que están bien de moda, y es como Jesús se ponía estos lentes y lograba leer la cultura, conocer a la cultura donde él estaba, lo que hacían las personas, cuáles eran sus aspiraciones, en qué trabajaban, cuáles eran los problemas sociales que habían en la época, cuáles eran sus preguntas, sus inquietudes. Jesús utilizaba estos lentes y así él podía conocer la cultura. Y esto lo podemos ver muy claro en las parábolas. Por ejemplo, aquí hay algunas parábolas que hablan sobre el trabajo de las personas, en especial la agricultura, que era algo de ellos, de su vida cotidiana. Por ejemplo, tenemos la higuera estéril, la parábola del sembrador, la mala hierba, la semilla que crece, la semilla de mostaza. Tenemos otras parábolas que siguen hablando del trabajo, pero en la ganadería. La oveja perdida, la oveja, el pastor y la puerta, las ovejas y las cabras. Se fijan, son elementos de la cultura de las personas donde Jesús enseñaba por medio de una parábola. También hay parábolas que hablan de tradiciones, de fiestas, las 10 vírgenes, la invitación a la boda, los convidados a las bodas, el banquete de bodas. Y hay otras parábolas que ya van hablando de problemas sociales que estaban viviendo, como el siervo despiadado, el buen samaritano, el administrador astuto, el hombre rico y Lázaro. Entonces, en este primer punto que era sensibilidad sobre la cultura, ¿sí? Está, sensibilidad sobre la cultura, podemos ver cómo estas parábolas reflejan lo que Jesús veía en la cultura, ya sea en lo que las personas trabajaban, en sus fiestas, en sus tradiciones, también los problemas sociales que habían en ella, ¿ya? Entonces, cuando enseñamos la Biblia en un contexto misional, primero debemos ver la cultura, ver dónde trabajan las personas, cuáles son sus aspiraciones, cuál es el contexto educacional de ellos, el contexto económico de las personas, conocer su cultura. Y desde ahí, enseñar el principio bíblico. En la escuela comunitaria, los principios bíblicos que hemos decidido enseñar a los niños han sido enfocados, por ejemplo, en la salvación, el arrepentimiento, el que somos pecadores, enseñar los atributos de Dios, que Dios es creador, que nos dio su imagen y semejanza, la omnipresencia de Dios, su poder, todos los atributos del Señor y también principalmente la vida cristiana. Cómo con esto podemos llevar a nuestra vida. Entonces tenemos el elemento cultural al momento que enseñamos en un contexto misional,
los principios bíblicos, que ahí tenemos que ver cuáles son los que queremos transmitir. Y un tercer y último punto es conectar con la realidad, ¿ya? ¿Y cómo lo hacemos? Y las parábolas nos muestran un poquito sobre eso. Para eso voy a hacer un paréntesis acá, ¿ya? Y les voy a hablar, Vicente comentó que yo soy profesora, entonces les voy a hablar un poquito del ámbito pedagógico, ¿ya? Para las que son docentes o profesores, de seguro han estudiado sobre esta persona, o en psicólogos también, que se llama Ausberg, ¿ya? Es una teoría de la educación y él habla que para que un aprendizaje sea significativo, o sea, que nosotros logramos retenerlo y aplicarlo en nuestra vida, tiene que tener este elemento. Tiene que ser que el estudiante o la persona logre asociar la información nueva con algo que ya posee, ¿ya? Entonces, al momento de enseñar algo, tiene que ser algo que la persona ya conozca. Y ahí no hace mucho clic lo que hizo Jesús, porque Jesús utilizó elementos culturales, elementos que las personas conocían, les enseñó un principio del reino del Dios a través de esto, y podemos ver que esto genera un aprendizaje significativo, que se genera esta conexión. Entonces, aquí tenemos algunas finales de las parábolas. Por ejemplo, Jesús, después de enseñar, mencionaba: el que tenga oídos para oír, que oiga. También decía: ve y haz tú lo mismo. Se había perdido y es hallado. Entonces podemos ver que muchas veces las parábolas tienen un final abierto, el cual nos permite conectar con nosotros, los que estamos ahí, escuchando esta parábola, y reflexionar cuál sería su final. Por ejemplo, cuando leía: se había perdido y es hallado, ¿qué habrá sucedido después con el hermano mayor? Porque sabemos que el hermano menor volvió y recibió esta fiesta, este banquete, pero ¿qué habrá sucedido con el mayor? ¿Seré yo también el mayor algunas veces? Entonces, las parábolas permiten conectar con nuestra realidad, conectar con nosotros, y nos llevan a reflexionar. Jesús decidió hablar en formato de parábola porque era una narración y era algo común y parte y familiar para la cultura de ese pueblo. Por eso, cuando nosotros enseñamos en un contexto misional, también debemos considerar estos tres elementos. Primero, sensibilidad cultural, conocer la cultura donde nosotros vamos a compartir del Evangelio, conocer cuáles son sus anhelos, cuáles son sus preguntas, el contexto económico, qué es aquello que ellos aspiran, qué es lo que buscan, enseñar el principio bíblico en ese contexto y conectar con la realidad. Estos son los tres principios al momento de una enseñanza de la Biblia en un contexto misional. Así que esta era la primera parte. Vamos ahora a escuchar una canción para luego poder pasar a nuestra segunda parte, donde vamos a hablar ya más aplicado a la enseñanza con los niños y niñas.